Buenos días de nuevo a todos. Vamos a seguir con esta interesante jornada y vamos a comenzar con la lectura bilingüe de la obra de Isabel Alonso. En primer lugar, por supuesto, quisiera darle las gracias a Isabel Alonso por haber aceptado mi invitación de venir a la Universidad de Valencia. Es un verdadero placer poder profundizar en sus novelas y poder debatir con ella sobre su experiencia y sobre esa preciosa memoria familiar plasmada literariamente que nos acerca a un pedazo de la historia que comparten España y Francia. No quiero extenderme demasiado en la presentación para no quitar espacio a la lectura y al debate, pero sí me gustaría añadir unas palabras. Aparte de que desde hace muchos años sigo su trabajo y de hecho fue una de las autoras que incluí en mi tesis doctoral, enseguida pensé en ella como invitada a este congreso porque es un ejemplo perfecto del motivo que nos une, que es la extranjería como herencia. Nacida en Francia, pero de padres españoles exiliados tras la Guerra Civil, Alonso conoce de primera mano y reflexiona en sus novelas sobre lo que supone vivir con una sensación constante de extranjería, de poseer una identidad desdoblada entre dos lenguas, dos culturas. Sus personajes encarnan la dificultad de conservar la identidad frente a un mundo que se presenta hostil ante las diferencias, luchan por preservar su autenticidad, sus peculiaridades. Hemos llamado a esta lectura narrar la historia familiar porque las obras seleccionadas no solamente nos aportan su perspectiva, sino que además construye un universo familiar, el universo de la familia Alcalá, con el que en un interesante y necesario ejercicio de memoria histórica ilustra diferentes aspectos clave como la vida durante la Segunda República Española, las nefastas consecuencias de la guerra y la posguerra, el papel de las mujeres, las ilusiones, las decepciones y las traiciones, o los retos de la vida en el exilio, entre otros. Esta capacidad de mostrar lo universal a partir de lo particular, de hacernos ver y entender a través de los Alcalá una historia que es la de todos nosotros, es lo que hace que su trabajo vaya a trascender y merezca un estudio cuidadoso. Es un valioso aporte para la memoria colectiva. Para esta ocasión, un grupo de estudiantes, a quienes agradezco enormemente su interés y trabajo, van a participar en la lectura y a continuación van a realizar una pequeña presentación de ellos mismos. Tenemos a Carlota. Sí, podéis hacerlo desde ahí, sí. ¿Se conecta? ¿No? ¿Ahora? ¿Se escucha? ¿Ahora? ¿No? Sí, antes sí que ha funcionado, ¿verdad? Hola, hola. Las cosas del directo. Pero no se puede mover. Vale. Bueno, tenemos ahí a un técnico que nos encantaría que participara en el evento. Luego ya empezamos. Bueno, me presento. Buenos días a todas y a todos. Ahora sí, yo soy Carlota, investigadora predoctoral en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, en el Departamento de Filosofía. Hola, buenas. Yo soy Gorka Catalá Basilio, un alumno más de Lenguas Modernas y sus Literaturas y amante de la literatura y eso. Pasadles el micrófono para que así se presenten todos. Buenos días a todos y a todas. Soy Óscar Soler, estudiante de Lenguas Modernas en cuarto curso. Estudio francés e italiano y es un placer para mí estar aquí para conocer un poco más a esta autora. Buenos días, soy Cristina Olmos, estudiante también de Lenguas Modernas y sus Literaturas y al igual que Óscar también estudio francés e italiano y es un placer estar a mí porque gracias a varios profesores pues me he interesado por la literatura y bueno.
Hola, soy Sara López y me interesaba también esta charla porque mi TFG trata sobre Nina Boraoui, que también está el problema de la identidad, del exilio del país, entonces lo veía bastante interesante también. Yo soy Ana Dragomir y también como hija de padres inmigrantes me ha gustado mucho descubrir toda esta literatura de exilio y trabajar la falta de identidad, no saber de dónde eres, pues, y por eso estoy aquí también. Bueno, y yo soy Paloma García, también estudio segundo de lenguas modernas y nada, me encanta poder ayudar a Rita en este congreso y me interesa muchísimo el tema que se trata. Bien, pues vamos a comenzar. En primer lugar, vamos a realizar la lectura bilingüe de la sinopsis de las 4 obras que vamos a tratar. A continuación se leerán algunos fragmentos y tras cada fragmento plantearemos algunas preguntas para que Isabel Alonso pueda compartir su experiencia, pueda hablar un poco. Pero no demasiado. Bien, pues adelante. L'exil est mon pays. Une petite fille raconte le parcours du combattant de ses parents, Ángel et Libertad, venus troquer leurs rêves et leur utopie pour échapper à la dictature franquiste. Un couple de réfugiés qui perdit ses illusions dans la démocratie. Avec ses mots d'écolière, elle explique comment Ángel et Libertad, à peine arrivés en France, durent démarrer une nouvelle guerre, non plus pour leur idée, mais pour leur identité. Elle raconte surtout avec fraîcheur et humour comment une fillette apprivoise le déracinement, se débrouille avec ses questions de môme. Elle tente de déchiffrer ce monde où les ressentiments sont à la taille des ronds. Dans sa petite tête, un champ de points d'interrogation. Étrangère, qu'est-ce que cela signifie au juste? Perception enfantine, touchante et drôle de la différence, du courage des parents, mais aussi de lâcheté et des peurs de tout. Et puis, il y a la langue, celle d'un pays que l'on ne quitte jamais vraiment, et qui vous ramène sans cesse d'où vous voulez ou devez partir. Et cette autre langue, apprise par devoir, est utilisée avec bonheur pour décrire ce dont l'exil est le pays. El exilio es mi país. Una pequeña niña cuenta la odisea de sus padres, Ángel y Libertad, quienes cambiaron sus sueños y utopías para escapar de la dictadura franquista. Una pareja de refugiados que perdió sus ilusiones en la democracia. Con sus palabras de escolar, explica cómo Ángel y Libertad, apenas llegados a Francia, tuvieron que iniciar una nueva guerra, no por sus ideas, sino por su identidad. Sobre todo, cuenta con frescura y humor cómo la pequeña Angustias doma el desarraigo, se las arregla con sus preguntas de niña. Intenta descifrar este mundo donde los sentimientos y los rencores son del tamaño de los adultos. En su pequeña cabeza hay todo un mar de dudas. Extranjera, ¿qué significa eso exactamente? Una conmovedora y divertida percepción infantil de la diferencia, del coraje de los padres, pero también de las cobardías y miedos de todos. Y luego está el idioma. El de un país que nunca se deja realmente y que devuelve constantemente al lugar de donde se quiere o se debe partir. Y ese otro idioma aprendido por deber y usado con alegría para describir a aquellos cuyo exilio es su país. Fille de Russe. Fille de Russe, une couleur pour héritage. Angustias, devenue Anne par les races de la naturalisation française, a maintenant 10 ans. Elle entre au lycée. Le roman est construit autour de sa mère, Libertad. À 12 ans, celle-ci marche aux côtés de sa propre mère, Virtudes, dans les rues de Madrid, sous les bombardements franquistes. Devenue adulte, exilée en France, Libertad marche aux côtés de sa fille Anne, quelques jours avant la rentrée des classes. Des années plus tard, devenue une vieille dame, elle est soutenue par Anne, devenue adulte quand elle marche sur les trottoirs qui longe la maison de repos où elle reprend des forces. 3 âges de la relation mère-fille précieuse et fondatrice.
découverte de l'amitié, de l'ostracisme social, des émotions littéraires et des premières règles, nostalgie, révolte et résignation face au temps qui passe, une chose échappatoire, l'humour. Hija de rojo. Hija de rojo, un color como herencia, angustias, convertida en Anne, por la gracia de la naturalización francesa, tiene ahora 10 años y empieza el instituto. La novela gira en torno a su madre, Libertad. Con 12 años caminaba al lado de su propia madre, Virtudes, por las calles de Madrid, bajo los bombardeos franquistas. Convertida en adulta, exiliada en Francia, Libertad camina al lado de su hija Anne días antes del comienzo de las clases. Años más tarde, siendo ya una anciana, es sostenida por Anne, ahora adulta, cuando camina por la acera que bordea la residencia en la que recupera sus fuerzas. 3 épocas de la relación madre-hija, preciosa y fundadora. Descubrimiento de la amistad, del ostracismo social, de las emociones literarias y de la primera regla. Nostalgia, revuelta y resignación ante un tiempo que pasa, una sola escapatoria, el humor. Je mourrai une autre fois. 1931, dans la douceur de Madrid, Chéline et ses parents savourent la victoire. La République vient d'être proclamée, sans coup de feu proprement. Les regards se tournent vers l'avenir. Pourtant, les agissements de l'extrême droite assombrissent la liesse et viennent saper les espoirs de la famille. 1936, l'armée se soulève contre le gouvernement du Front populaire. Issu d'élections légales, c'est le début de la guerre d'Espagne. 1938, bercé par des idées résolument libéraux, égalitaristes et anticléricaux, Chéline, avec la fugue de ses 15 ans, s'engage pour voter les culs des fachas. Mais ses convictions se heurtent vite à la réalité du champ de bataille. Sous des allures du conte initiatique, Je mourrai une autre fois est le récit d'un modèle fracassé par un coup d'État et la guerre qui s'ensuit, où seul l'amour inébranlable de la liberté vaut pour ne pas sombrer. Moriré otro día. 1931. En la dulzura de Madrid, Chéline y sus padres saborean la victoria. La República acaba de ser proclamada, sin disparos, limpiamente. Las miradas se vuelven hacia el futuro. Sin embargo, las acciones de la extrema derecha oscurecen la alegría y socavan las esperanzas de la familia. 1936. El ejército se subleva contra el gobierno del Frente Popular surgido de elecciones legales. Es el inicio de la Guerra Civil Española. 1938. Llevado por ideales decididamente liberales, igualitarios y anticlericales, Chéline, con el ardor de sus 15 años, se alista para patearle el trasero a los fachas. Pero sus convicciones pronto chocan con la realidad del campo de batalla. Bajo la apariencia de un relato iniciático, Moriré otro día, es el relato de un mundo destrozado por un golpe de Estado y la guerra que le sigue, donde solo el amor inquebrantable por la libertad sirve para no hundirse. Je peux me passer de l'aube. Juillet 1939, la guerre d'Espagne est finie. Ángel Alcalayas, c'est ça, rentre enfin chez lui après un an au front et 4 mois au camp de Saint-Cyprien, Pyrénées-Orientales, France. Mais sous Franco, le pays asphyxié n'est plus qu'une prison à ciel ouvert. Ángel parviendra-t-il à survivre dans ce monde sans droit où toute résistance est possible des morts? C'est pourtant dans les temps les plus sombres que l'on fait les rencontres les plus surprenantes et que, contre toute attente, la vie peut revêtir les couleurs de l'espoir. Avec une écriture lumineuse et passionnée, Isabel Alonso dépeint la tragédie sans jamais se départir de son humour. Je peux me passer de l'aube, donne la parole aux vaincus qui croient malgré tout à l'avenir.
Puedo prescindir del amanecer. Julio de 1939. La Guerra Civil Española ha terminado. Ángel Alcalá Yats, de 16 años, vuelve finalmente a casa después de un año en el frente y 4 meses en el campo de Saint-Cyprien, Pirineos Orientales, Francia. Pero bajo Franco, el país asfixiado no es más que una prisión a cielo abierto. ¿Conseguirá Ángel sobrevivir en este mundo sin derechos, en el que toda resistencia es castigada con la muerte? Es, sin embargo, en los tiempos más oscuros en los que se hacen los encuentros más sorprendentes y en los que, contra todo pronóstico, la vida puede tomar los colores de la esperanza. Con una escritura luminosa y apasionada, Isabel Alonso ilustra la tragedia sin abandonar jamás su humor. Puedo prescindir del amanecer, da voz a los vencidos que creen en el futuro a pesar de todo. Muchísimas gracias por esta lectura. A continuación vamos a pasar a la lectura bilingüe de algunos fragmentos y al comentario y debate con la autora. Sí, puedes dejarlo. No, da igual, bueno. No, solamente quería daros las gracias y deciros qué emocionante puede ser cuando se ha escrito algo solita en su despacho y de pronto, años más tarde, vuelve el libro con sus patitas y me da la ocasión de oír un concentrado un poco, también una acumulación de emociones para mí, como imagino, 4 libros en unos minutos, pues me conmueve mucho, pero me conmueve más todavía ver con mis propios ojos a lectores de carne y hueso. Me encanta. Gracias. Fragment de l'exil et mon pays. J'avais débarqué en maternelle construire la planète Mars sans savoir en quoi ça consistait juste l'école. Les autres enfants avaient l'air complètement à l'aise, toujours au courant de tout. Craignant qu'ils s'aperçoivent de ma totale incompétence, je suivais les mouvements en faisant profil bas. Tout le monde parlait comme à la radio, pas comme à la maison. Bon. En classe, la maîtresse avait la voix douce et je comprenais presque tout. Quand je me trompais, elle disait non, pas comme ça, et je reprenais en langue du dehors sans difficulté. Mais mes condisciples ne faisaient aucun effort, j'étais largué. Ils parlaient à toute vitesse, savaient des tas de chansons, de jeux, de comptines que moi j'entendais pour la première fois. Je les admirais de connaître tant de choses, surtout dans la langue du dehors. Les mots de l'école, de la rue, servaient à parler aux autres enfants, aux inconnus, à affronter les difficultés de la vie. Une langue un peu sèche, presque hostile, comme une arme pour se défendre. Je ne la maîtrisais pas encore. La langue de la maison, c'était pour la famille, et je m'y sentais dans mon élément. Mots de liberté, qui nous racontaient des histoires pour nous faire manger, nous fredonnaient des chansons pour nous endormir, nous donnaient des petits noms qui fondaient dans l'oreille comme des bonbons, faisaient mercurochrome sur les chagrins, cielo, cariño, corazón, chiquitina, amorcito, criatura. Mots d'Angèle aussi, qui nous inventaient des surnoms trop marins, idiots comme des chatouilles et qui ne voulaient rien dire. Megaterios, calagrajo, mangones, carchopos, cacatúa, poponas. Fragmento de El exilio es mi país. Había aterrizado en infantil como en el planeta Marte, sin saber en qué consistía realmente la escuela. Los otros niños parecían estar completamente a gusto, siempre al corriente de todo. Temiendo que se dieran cuenta de mi total incompetencia, seguía el ritmo manteniendo un perfil bajo. Todos hablaban con la radio, no como en casa. Bueno, en clase la maestra tenía una voz suave y yo casi entendía todo. Cuando me equivocaba, ella decía, no, así no, y yo lo retomaba en el idioma del exterior, sin dificultad. Mis compañeros de clase no hacían ningún esfuerzo, pero yo me quedaba atrás. Ellos hablaban a toda velocidad, sabían un montón de canciones, juegos, rimas que yo escuchaba por primera vez. Los admiraba por saber tantas cosas, especialmente en el idioma del exterior. Las palabras de la escuela, de la calle, servían para hablar con otros niños, con desconocidos, para enfrentar las dificultades de la vida. Una lengua un poco áspera, casi hostil, como un arma para defenderse. Todavía no la dominaba. La lengua de casa era para la familia y me sentía en mi elemento. Palabras de libertad, que nos contaba historias para que comiéramos,
Nos cantaba canciones para dormirnos, nos daba apodos que se deshacían en el oído como caramelos, que hacían de mercromina sobre la tristeza: cielo, cariño, corazón, chiquitina, amorcito, criatura. Palabras de Ángel, que nos inventaba apodos muy graciosos, tontos que se sentían como cosquillas y que no significaban nada: megaterio, escalagrajo, mangones, carchopos, cacatúa, poponas. En esta novela observamos que la lengua no se vive como simple vehículo de comunicación, sino como un elemento que define la identidad. Una identidad que en este caso se encuentra desdoblada a causa de la presencia de dos lenguas diferentes. Asimismo, la onomástica se combina con el doble juego de los idiomas. Por un lado tenemos a Anne, nombre adoptado tras la naturalización, es la identidad exterior. Se expresa en francés y debe estar siempre alerta para camuflarse entre los otros niños, intentando no dejar ver su diferencia con ellos. Y por el otro lado está Angustias, nombre original. Es la identidad del hogar que se expresa en español y puede bajar la guardia y dar paso a todo ese universo de palabras de amor y humor junto a su familia. Una de las cosas más interesantes de esta novela es la perspectiva adoptada, la de una pequeña niña, porque en su visión infantil cree que su situación de doble identidad no es única, sino que todas las personas conviven con ese doble juego. Uno de los episodios más interesantes y divertido es cuando Angustias va a merendar a casa de una amiga francesa y descubre que su madre habla francés, la lengua del exterior, dentro de casa, y se lo toma como una muestra de desprecio y maldad. ¿Podría hablarnos un poco más sobre estas experiencias con los dos idiomas? Bueno, pues la experiencia que cuento sobre la merienda en casa de esa amiga no le debe nada a la imaginación. Eso ocurrió realmente. Fue la primera vez que, entrando en una casa ajena, oí hablar francés dentro de casa, que me pareció una obscenidad última y que, claro, lo tomé como una marca de hostilidad de parte de la madre de la amiga en cuestión y me puse a llorar. Y me puse a llorar tanto que tuvieron que ir a buscar a mi madre para que me llevara a casa otra vez. Y mi madre se creyó que me había pegado o algo por el estilo. Y decía, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y yo le dije, me ha hablado mal, me ha hablado como fuera y tal. Y mi pobre madre diciendo, ¿cómo que te ha hablado como fuera? Y entonces ella cayó del guindo, dijo, te ha hablado en francés. Y yo me decía, ¿y eso? Y te ha hablado en francés porque son franceses. ¿Y nosotros no somos franceses? No, somos españoles. Y yo, claro, para mí, yo debía tener pues 6 años o 7. Y yo me decía, ¿y eso en qué consiste? ¿En qué consiste esa misteriosa diferencia? Y la conclusión que tiré, la que hablo también, lo habéis leído en el libro, pero pensé que era una cosa sexual, que era por esos órganos que hay que esconder en las bragas y que hace que nos escondemos cuando vamos al váter y cosas así. Yo me decía, y ya conozco 2 versiones, porque yo tenía 2 hermanos y yo ya veía que había una diferencia, y yo me decía, pues los franceses deben tener algo totalmente diferente y no hay que decirlo, tiene que quedar un secreto. Así vivía yo, o sea, no es nada confortable, porque no quería que se me descubriera. Yo vivía en plan espía, que nadie me viera nada, nunca lo que yo escondía en mi ropa interior. Entonces, bueno, por decir que, claro, cuando eres pequeño, no solamente crees que la otra gente es como tú, no tienes otro modelo, o sea, que lo que vives tú y los demás es igual, pero también que hay que ser como los demás, tú quieres ser como los demás. Y a cada vez que te das cuenta de que no eres como los demás, no solo por la lengua, sino también pues, por el aspecto físico, o sea, yo era muy morena de niña y entonces en Borgoña pues los niños eran menos morenos y entonces no había tantos árabes o negros como hay ahora que te pueden dar cierto sentimiento de variedad, pero ahí eso no existía. Y también tener padres con un acento, porque los padres van por la vida en Francia con un acento que es como una bocina. En cuanto abren la boca, ¡paf!, la gente hace así. O sea, aunque no hay hostilidad, hay un ligero levantar de ceja que dice, ¿y esto? Y entonces empiezan a prestarle una atención específica. Perdón. Nada. Estoy que lo tiro, como se dice. Gracias. Y esa sensación de ser diferente y extraño, pues no lo vives muy bien. Y al mismo tiempo, pues no
No quieres tener vergüenza de tus padres, al contrario, es todo lo contrario, ¿no? Bueno, después llegas a España y resulta que la que tiene un acento eres tú y que los demás también te miran así en cuanto te oyen. Y entonces tú te dices, ¿pero dónde estoy yo en mi casa? ¿A qué sitio pertenezco yo? Y entonces tardas muchos años en darte cuenta que esa doble pertenencia es la que te hace específica y la que te enriquece, o sea, que no te quita, sino que te da. Pero eso no lo entiendes hasta antes de llegar a la adolescencia y darte cuenta lo mucho que te trae ser capaz de entender dos lenguas y de pertenecer a dos culturas muy diferentes, leer en dos idiomas o ver películas en dos idiomas y todo eso. ¿Contesta a tu pregunta esto? Ya te digo, no me dejes hablar demasiado, que aquí estamos a las 7 de la tarde. Sería un placer. Fragment de l'exil et mon pays. Il y avait toujours deux manières de voir les choses, depuis la famille ou depuis l'école, à la française ou à l'espagnole. Ce qui se passait à l'intérieur de moi ou ce que j'en laissais voir à l'extérieur. On pouvait à la fois gagner et perdre, être heureux ou malheureux. Ça dépendait seulement du point de vue qu'on choisissait. Et moi, j'aurais voulu ne jamais avoir à choisir. Ce n'est pas assez d'être étranger. Il faut être un bon étranger. Un bon étranger intégré. Autrement, c'est un incansable, un lointain, un tropical, un exotique, un pénible qui ne veut rien comprendre. Un alien, un problème quoi. Option non envisageable, il faut s'intégrer. Comme un circuit, une différentielle, une équation. Comme une cuisine, une armoire, un haut-parleur. L'intégration est à la ville ce que le mimétisme est à la jungle. Une question de survie en milieu hostile. Il s'agit de se fondre dans le paysage, de ne pas se faire remarquer. L'intégration sociale fonctionne comme la chirurgie esthétique. C'est réussi quand ça se voit pas. Apatrides, cosmopolites, persécutés, expulsés, arrachés, déracinés, émigrés, réfugiés, transportés, greffés, rejetés, assimilés, intégrés, disparus. Je marche aux côtés de tous les vaincus de la terre. Chassé par les caïns éternels sur les routes sans fin de la défaite. Ces routes, je n'y ai jamais mis les pieds en quinquant de m'en servir. N'amoulant dans une rue parisienne, humant l'air du temps, guettant un œil espère, les nouveautés des boutiques. Ne verrai qu'une bourgeoise en goguette et un exemple encourageant d'intégration réussie. Les escadrons de l'exil qui grimpent la nuit de mon esprit ne sont pas visibles à l'œil nu. J'ai passé des années à les cacher pour faire semblant d'être comme tout le monde. Mais moi, je suis du pays des étrangers, des exilés. Les miens, l'exil est mon pays. Fragmento de El exilio es mi país. Siempre había dos maneras de ver las cosas, según la familia o según la escuela, a la francesa o a la española, lo que sucedía dentro de mí o lo que dejaba ver al exterior. Se podía ganar y perder al mismo tiempo, ser feliz o infeliz. Todo dependía del punto de vista que se eligiera, y yo hubiera deseado no tener que elegir nunca. No es suficiente con ser extranjero, hay que ser un buen extranjero. Un buen extranjero está integrado, de lo contrario es un disparejo, un distante, un tropical, un exótico, un molesto que no quiere entender nada. Un alien, un problema, en fin. Opción no contemplable. Hay que integrarse como un circuito, una diferencial, una ecuación. Como una cocina, un armario, un altavoz. La integración es a la ciudad lo que el camuflaje a la jungla. Una cuestión de supervivencia en un entorno hostil. Se trata de fundirse con el paisaje, de no hacerse notar. La integración social funciona como la cirugía estética. Es exitosa cuando no se nota. Apátridas, cosmopolitas, perseguidos, expulsados, arrancados, desarraigados, emigrados, trasplantados, rechazados, asimilados, integrados, digeridos, desaparecidos. Camino junto a todos los vencidos de la tierra, expulsados por los caínes eternos en los caminos interminables de la derrota. En esos caminos yo nunca he puesto los pies
y cualquiera que me observe paseando por una calle parisina, percibiendo el espíritu de la época, vigilando con ojo experto las novedades de las tiendas, solo vería una burguesa de paseo y un ejemplo alentador de integración exitosa. Los escuadrones del exilio que acampan durante la noche en mi mente no son visibles a simple vista. He pasado años escondiéndolos para fingir ser como todos los demás. Pero yo soy la del país de los extranjeros, de los exiliados, los míos. El exilio es mi país. La protagonista se muestra muy crítica con los mecanismos de integración y con la estrechez de miras de la sociedad ante las identidades complejas. Uno de los episodios más ilustrativos de la paradoja que supone la naturalización es cuando la profesora dice ante todos sus alumnos que Angustias, convertida en Anne, ahora es francesa, marcando con ello justamente una diferencia que antes quizás no vivía. Por otro lado, su crítica a la obligación de fundirse con la sociedad de acogida sin que se perciba ninguna diferencia que sea como una cirugía estética exitosa, me hace pensar también a las reflexiones de Édouard Glissant sobre los peligros que esconde la noción de universalidad, pues es consciente de que implica esconder las singularidades y aboga más bien por la noción de relación, definida como la cantidad finita de todas las particularidades del mundo, lo cual lo lleva a la identidad rizoma, múltiple, plural, interconexionada y alejada de una raíz única, limitante, sectaria e intolerante. ¿Podría hablarnos un poco más sobre esa situación de extrañeza constante que vive Angustias y sobre la elección del exilio como un territorio habitable en el que tienen cabida todos esos expulsados, desarraigados que usted describe? Es una pregunta. Bueno. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, lo que me llama la atención en lo que acabas de decir es lo de la universalidad, que en realidad la universalidad sería como una manera de imponer un modelo único de humanidad a todos aquellos que corresponden o no. Yo no tengo esa visión de las cosas. Para mí, cuando oigo universalidad, tiene que ser universalidad de estatuto y universalidad de derechos, no de cultura o de... Yo parto del principio que cuando a cualquier ser humano le dan un martillazo en la cabeza, le duele, no es una cuestión de cultura. A cualquier persona que no le dan de comer, tiene hambre, no es una cuestión de identidad ni de nada. Es el más pequeño común denominador de todo ser humano. Y eso tiene que definirse en términos de derechos y de estatuto, nada más. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, cosas como... Recuerdo una discusión en que una persona defendía la clitoridectomía, ¿lo he dicho bien? Como una expresión cultural en la que el homo occidentalis no tenía que meter baza. Y yo digo, me importa un bledo que seamos occidentales o no, no se mutila a una persona por cualquier cultura, y si una cultura necesita mutilar, pues esa cultura necesita ser eliminada. Punto final. O sea que por eso la universalidad existe y tiene que existir, y la universalidad es lo que caracteriza pues, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los que por fin hemos conseguido meter de refilón a las mujeres, porque al principio ni con esas. Así que eso quería decir. Entonces, después, sobre la identidad, pues yo, por ejemplo, siempre me he sentido fuera de lugar y ya me he aclimatado y me encanta ser fuera de lugar porque me permite identificarme con todos aquellos que también se sienten fuera de lugar. Pero claro, el eje de la nacionalidad dentro de Europa, entre dos países que son igualmente occidentales, de cultura cristiana o católica o como se diga, estamos del mismo lado de muchas barreras, ¿no? Pero también soy una mujer y entonces sí que me siento muy fuera de lugar en términos de acceso al poder, acceso a la expresión, acceso a todo. Y entonces ahí también es una permanente adaptación a un medio hostil que es el patriarcado, ¿no? Y de la misma manera, pues no sé, hay montones de ejes, entonces es también los matices de la epidermis. Eso también, pues todo es relativo, porque cuando yo he estado, en una época yo iba mucho a Suecia, porque tenía un novio sueco. Y entonces, a cada vez que llegaba a
que pasaba la frontera, que salía del avión y iba a enseñar el pasaporte, había un policía que hacía así, y entre todas las cabezas que veía hacía... Y me mandaba a venir a mí y yo tenía que enseñar el billete de vuelta. O sea que yo iba a Suecia a pasar un fin de semana, por ejemplo, y me pedían que enseñara el billete de vuelta. Y yo le decía siempre al guardia, yo vivo en París, ¿por qué se imagina usted que voy a venir aquí y quedarme? Aquí hace demasiado frío. Pero en fin, el hecho es que me seleccionaban a mí por ser mucho más morena que la mayoría de la gente que estaba ahí, ¿no? Entonces eso bastaba para señalarme en un entorno escandinavo, la negra soy yo. Ahora bien, en otras circunstancias, yo por ejemplo en las calles de París nunca han controlado mi identidad. Primero por ser mujer y segundo porque, no sé, pero el hecho de que tengo un amigo que es de origen argelino y a él le controlan la identidad varias veces por semana. Y, o sea, eso también es estar fuera de... Todo es relativo, ¿no? Y por eso yo sigo afirmando eso de la universalidad de derechos, pero no de presentación exterior o cualquier otra cosa. Ahí también están los pobres y los ricos, claro. Hemos hablado de Maman, de Fille de Rouge, en Hija de Rojos. Yo como niña, viniendo de una familia española más bien acomodada y aterrizando en Francia como hija de obrero, porque en esa época cuando un español llegaba a Francia, cualquiera que fuera su estatuto le daban a elegir entre dos profesiones, obrero agrícola o obrero en una fábrica. No había más opciones. Y entonces mis padres son muy urbanos, madrileños del alma desde siempre. Entonces a mi padre eso de obrero agrícola le sonaba demasiado exótico, ¿no? sobre todo en Francia, que hace frío y humedad y todo eso. No. Y entonces yo he crecido como hija de obrero. Entonces en un entorno en que todas mis amigas del instituto eran todas hijas de burgueses muy pequeñitos, pero burgueses. Había una distancia social enorme y me la hacían sentir permanentemente. Yo tenía que ser muy buena alumna y siempre destacar como buena alumna para que la gente se olvidara que no solo era española, sino que encima mi padre era obrero. Y en esa época todos los españoles, tal y como se percibían en Francia, eran chachas, porteras, jardineros, en fin, estaban en el ámbito de la domesticidad. Y cuando publiqué L'exil est mon pays, mucha gente de la que es ahora mi entorno en mi vida parisina me decía, es que a mí me gusta mucho España y los españoles. Hemos tenido una mujer limpiando la casa durante años, limpísima, una joya, y un jardinero muy trabajador, en eso no se les puede decir nada. O sea que nos ponían a los españoles entonces lo que ahora le achacan a los árabes que están trabajando, haciendo los mismos trabajos que hacían los españoles entonces, o africanos, me da igual. Y entonces era ese tipo de mirada la que se tenía sobre... Y después, como monté un negocio y tuve mucho éxito y gané dinero y todo eso, me encontré trasplantada en otro medio social que tampoco me reconocía yo mucho en ello. Y por encima, para que veáis la complejidad del problema, yo vivía en Francia, que era un país rico y era pobre. Y me iba de vacaciones de verano a un país pobre en la que mi familia era más bien rica. ¿Y cómo entiendo yo eso? ¿Me puede alguien explicar? O sea, todo era cuestión de no estar en su lugar. Lo que se dice en francés, tener el culo entre dos sillas. Fragment, je mourrai une autre fois. Mon père m'offre un exemplaire de la Constitution, promulguée en décembre, juste avant Noël. Un livret de 34 pages, avec une couverture tricolore. J'ai lu les 9 titres et 125 articles, encore et encore.
Je me vanterais si je prétendais tout comprendre, mais j'ai ceci l'essentiel. Article 1er. L'Espagne est une république démocratique de travailleurs de toutes les classes qui s'organise en régime de liberté et de justice. Article 6. L'Espagne renonce à la guerre comme instrument de politique nationale. La guerre sert à tuer les gens. La République la rend illégale. L'Espagne ne fera plus la guerre, ni à Cuba, ni aux États-Unis, ni à Maroc, ni à personne. Ça, non seulement je le comprends, mais je trouve ça magnifique. Il n'y aura plus de guerre en Espagne, plus de semaines tragiques, plus de gens fusillés, parce qu'en plus, la peine de mort est abolie. En fait, j'ai mis mes parents qui débattent à coups d'articles, se renvoient à la figure ce qu'ils estiment, les plus fondamentaux. Nena classe-t-elle la liberté de culte. Elle implique la liberté de n'en suivre aucun. Et ça, c'est une révolution. Mon père brandit son préféré, le vote des femmes. Même les Français n'y ont pas pensé. Pour une fois, on montre la voie. On est précurseur. Fragment, l'exil est mon pays. Des blagues de ses compagnons de circonstances. Ángel en avait entendu d'autres à l'armée, mais ce genre d'humour ne le faisait tout simplement pas rire, pas sourire même. Quand il le questionnait sur sa vie, Ángel se vengeait. Comme elle est ta femme, elle est belle, très belle. Elle danse le flamenco? Bien sûr que oui. Tous les matins, elle met ses castagnets, ses robes à pois et elle se lance dans des pirouettes et des zapateados jusqu'à l'heure du repas. Et t'as déjà vu une corrida? Non seulement j'ai vu une corrida, mais on a un taureau à la maison qui s'appelle Paquito. Et tous les soirs, faut le sortir pisser, un crail crevé. Tu te foutrais pas un peu de nous? Pas mon gendre. Et t'as qu'à nous faire voir... Bon, pardon. T'as qu'à nous faire la voir ta femme. T'as bien une photo? Bien sûr que j'ai une photo. Mais je ne vous la montrerai jamais. Nous les Espagnols, on est très jaloux. Si tu voyais ma femme, je serais obligée de te tuer. C'est comme ça, c'est la coutume. Fragmento Moriré otro día. Mi padre me regala un ejemplar de la Constitución, promulgada en diciembre, justo antes de Navidad. Un librito de 34 páginas con una portada tricolor. Leo los 9 títulos y 125 artículos una y otra vez. Me jactaría si pretendiera entenderlo todo, pero entiendo lo esencial. Artículo 1. España es una república democrática de trabajadores de todas las clases, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Artículo 6. España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. La guerra sirve para matar a la gente. La República la declara ilegal. España ya no hará más la guerra, ni a Cuba, ni a los Estados Unidos, ni a Marruecos, ni a nadie. Eso no solo lo entiendo, sino que lo encuentro magnífico. No habrá más guerra en España, no más semana trágica, no más personas fusiladas. Además, la pena de muerte ha sido abolida. Yo imito a mis padres que están debatiendo, a golpe de artículos, se tiran a la cara los que consideran que son los más fundamentales. Nena clasifica en primera posición la libertad de culto. Implica la libertad de no seguir a nadie, y eso es una revolución. Mi padre agita su preferido, el voto de las mujeres. Ni siquiera los franceses pensaron en eso. Por una vez enseñamos el camino, somos pioneros. Fragmento El exilio es mi país. Bromas de sus camaradas de circunstancia. Ángel había escuchado otras en el ejército, pero ese tipo de humor simplemente no le hacía reír, ni siquiera sonreír. Cuando le preguntaban sobre su vida, Ángel se vengaba. ¿Cómo es tu mujer? ¿Es hermosa? Es hermosa, muy hermosa. ¿Baila flamenco? Por supuesto que sí. Todas las mañanas se pone sus castañuelas, su vestido de lunares y se lanza a hacer piruetas y zapateados hasta la hora de la comida.
¿Y has visto alguna corrida? No solo he visto una corrida, sino que tenemos un toro en casa, que se llama Paquito, y todas las noches hay que sacarlo a hacer pis. ¡Qué pesadilla! ¿Nos estás tomando el pelo? No es mi estilo. ¿Por qué no nos enseñas a tu mujer? Seguro que tienes una foto. Por supuesto que tengo una foto, pero nunca os la mostraré. Los españoles somos muy celosos. Si vieras a mi mujer, estaría obligado a matarte. Así es la costumbre. Hemos seleccionado estos dos fragmentos que pertenecen a dos novelas diferentes y que además hacen referencia a dos épocas y espacios diferentes por el gran contraste que ofrecen. En el primer fragmento observamos a un pequeño Ángel que junto a sus padres descubre los progresos de la Constitución de la Segunda República Española. Y en el segundo, Ángel es ya mayor, está exiliado en Francia y se enfrenta a los tópicos procedentes de la denominada leyenda negra y de la España de pandereta. En ocasiones, incluso en la actualidad, da la impresión de que cuando desde el exterior se mira a España se sigue asociando con esos tópicos. Pasan los años, pero los viajeros, los turistas, parecen seguir representando a esos románticos del siglo XIX, ansiosos por encontrar a las Cármenes y Conchitas protagonizando zapateados en un ruedo. Sin embargo, como se indica en su novela, España fue un país pionero en incorporar, por ejemplo, el derecho al voto de las mujeres y quién sabe de qué otras maneras podría haber seguido a la vanguardia si no fuera por el golpe de Estado que lo sumió en el atraso. ¿Podría comentarnos un poco más sobre estos episodios? No, pues lo dice bien claro, es la diferencia entre la imagen de España fuera de España y la realidad de lo que fue la República. Pero ¿quién sabe hoy en día la realidad de lo que fue la República? ¿Quién ha leído hoy en día esa famosa Constitución de 1931, que es un librito muy pequeñito, muy finito y muy claro, que no hace falta ser abogado o jurista, para entenderlo? Pero nadie lo sabe, creo que nadie lo sabe. Y ese libro todavía se edita. Yo tengo uno en casa y en mi casa siempre ha habido uno. Y el famoso artículo 6 en el que se declara la guerra ilegal es una joya. ¿En qué otro país existe eso? En fin, yo tampoco sé mucho de constituciones, pero me parece que no está a la orden del día, particularmente la paz en el mundo. Y esa diferencia entre la España que mis padres nos contaban, recuerdo que yo pisé España por primera vez con 9 años y ya a esa edad ya tenía yo una imagen de España que es la que me venía de lo que me contaban mis padres. Y entonces la diferencia entre esa España vanguardista, idealista, valiente, porque cuando hizo el golpe de Estado le tomó mucho tiempo a Franco conseguir doblegar al pueblo y fue a fuerza de pura brutalidad y crueldad, ninguna otra cosa. Si hubiera habido un debate de ideas, nunca hubiera podido afirmarse, se afirmó por la violencia y la represión. Y hoy en día, ¿quién lo sabe eso? Pues hasta en España no se sabe. Yo me he dado cuenta de esto viniendo a España muy regularmente y estando fuera de Madrid, porque en Madrid no me doy mucha cuenta porque la gente que veo son todos más o menos tan rogelios como nosotros, pero cuando voy de vacaciones a la playa alrededor de Alicante y hablo con la gente me doy cuenta de que no tienen ni idea de lo que fue la República, no saben, dicen, la guerra, qué pena, muchos muertos y mucha crueldad, en ambos lados, porque es así. Y eso me repatea que digan eso, porque en ambos lados no. Es como si dijeran, la Segunda Guerra Mundial, Hitler, Churchill, mucha sangre en ambos lados, ¿no? Pues sí, es verdad, claro que sí, pero no con el mismo significado, ¿no? ¿Y qué más iba diciendo? ¿Qué era tu pregunta? Se me van evaporando las ideas a medida que se van expresando. Así, y era la imagen de España fuera de España, aunque ya hemos salido un poquito de las panderetas y todo eso, aunque tengo que decir que hay una muy violenta campaña en Francia contra la tauromaquia, en un país donde se come mucha carne y los mataderos de animales son clandestinos de pura vergüenza de las condiciones en las que se matan varios millones de animales cada día. Y a mí, aunque yo misma estoy muy en contra de la tauromaquia, me da súper rabia cuando lo dicen los franceses.
considero que es nuestro problema y no el suyo, sobre todo para andarse con censuras y cosas así, ¿no? Y eso me parece siempre una imagen de los prejuicios, porque los españoles somos crueles y nos gusta la sangre. Esa imagen de España como le gusta la sangre, pues al país de la guillotina, donde le cortamos la cabeza al rey, no les molesta en absoluto, porque la sangre francesa es más intelectual, ¿no? La nuestra es mancha más. Pero la imagen de España hoy en día, comparado con lo que era cuando yo era en los años 60, 70, no tiene nada que ver, porque ha habido la movida, ha habido Almodóvar, lo estábamos comentando ayer, ha habido una especie de sentido de la libertad. Cuando piensas que aquí se ha votado la ley por el matrimonio homosexual así, sin dolor, y en Francia ha costado meses y meses de polémicas, insultos, manifestaciones en las que la derecha ha descubierto que, las manifestaciones, vas a la calle, gritas cosas y la policía te golpea, ¡qué vergüenza! Pues sí, hijo, sí, eso es una manifestación, pero no lo sabían. Estoy hablando de la Francia de hace 10 años, ¿no? Pero también tengo que decir que todos los países tienen su cruz, porque el francés de baguette en el brazo y boina vasca también sigue bastante viva, por ejemplo, en Estados Unidos. Así que todo el mundo acarrea con sus problemas de identidad y de folclore, ¿no? O sea, pero yo diría que también están los deportistas, la Copa del Mundo de Fútbol, Rafael Nadal y últimamente la Casa de Papel, y entonces estamos quedando en la cocorota mundial de los países de moda, y me alegra muchísimo, claro, ahora cuando digo, es que yo soy española, toma ya. Y hasta tengo pasaporte español, y eso sí que es una satisfacción intensa. Fragment de l'exil et mon pays. J'idolâtrais ma mère, libertad, maman merveille, maman trésor, si belle, si habile, si princesse à mes yeux qu'elle n'avait pas besoin des accessoires, pas de tiares, pas de ceintures dorées, pas de robes brillantes. La perfection sans artifice, je la suivais partout. J'ai passé des heures à la contempler. S'il me menait faire les courses, je ne perdais pas une miette de conversation avec les commerçants. Il appréciait la mère des familles irréprochable aux petits soins pour sa marmaille, qui ne laissait jamais d'ardoise et aimait la qualité. Maman cultivait sa réputation, se préservait des rarottes qui poussent comme de la mauvaise herbe sous la langue des champs. Elle ignorait les chalands qui faisaient mine de ne pas la comprendre alors même qu'elle ne leur parlait pas. Elle ignorait les réprobateurs qui tordaient le nez devant les métèques envahisseurs. Haute, comme 3 pommes à genoux, je me tenais bien droite à côté d'elle. Je la défendais par ma présence, je la protégeais par la pensée. Libertad ne s'était jamais trouvée riche, mais jamais démunie comme en France. En Espagne, elle vivait dans une famille aisée, dans un pays qui manquait de tout. Elle avait développé l'astuce spécifique à l'après-guerre civile, la postguerre, quand l'argent ne suffisait pas, que la pénurie aiguisait le génie et affûtait les combines. Elle se retrouvait dans la position inverse. Il lui fallait apprendre à vivre ruinée dans une terre d'abondance. La pauvreté, c'est tout un art. Un funambulisme permanent qui ne laisse aucune place au hasard et n'admet pas l'imprévu. Elle arrivait à élonger les salaires, mêlés de son époux, de manière à manger de la viande et des fruits frais tous les jours, acheter plusieurs quotidiens pour calmer la fringale du papivore maison, à aller au cinéma aussi souvent que le permettait la programmation indigente des salles locales. Pour le reste, une seule solution, fabriquer de ses mains ce qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter. Le talent et l'imagination n'écoutent que l'énergie vitale de celle qui les met à contribution. Fragmento del exilio es mi país.
Yo idolatraba a mi madre, Libertad. Mamá maravilla, mamá tesoro, tan hermosa, tan hábil, tan princesa en mis ojos que no necesitaba accesorios, sin diadema, sin cinturón dorado, sin vestido brillante, la perfección sin artificio. La seguía a todas partes, pasaba horas contemplándola. Si me llevaba de compras, yo no perdía ni una palabra de las conversaciones con los comerciantes. Apreciaban a la madre de familia irreprochable, cuidadosa con sus hijos, que nunca dejaba deudas y amaba la calidad. Mamá cultivaba su reputación, se preservaba de los cotilleos que crecen como la mala hierba en la lengua de la gente. Ignoraba a los clientes que fingían no entenderla, incluso cuando ella no les hablaba. Ignoraba a los desaprobadores que hacían muecas ante los invasores extranjeros. Tan alta como un retaco, me mantenía erguida a su lado. La defendía con mi presencia, la protegía con mis pensamientos. Libertad nunca se había sentido rica, pero nunca tan desprotegida como en Francia. En España vivía en una familia acomodada, en un país que carecía de todo. Había desarrollado el ingenio específico de la posguerra. Cuando el dinero no alcanzaba, la escasez agudizaba el ingenio y afilaba los trucos. Ahora estaba en la posición opuesta. Tenía que aprender a vivir arruinada en una tierra de abundancia. La pobreza es todo un arte, un funambulismo permanente que no deja lugar al azar y no admite imprevistos. Lograba estirar el magro salario de su esposo para comer carne y frutas frescas todos los días, comprar varios periódicos para calmar el hambre del devorador de papel que tenía en casa, ir al cine tan a menudo como permitía la mediocre programación de las salas locales. Para el resto, una única solución, fabricar con sus propias manos lo que no podía permitirse comprar. El talento y la imaginación solo cuestan la energía vital de quien los utiliza. En ocasiones se asocia la parte más dura de una guerra con los peligros durante el conflicto o el intento de cruzar la frontera. Sin embargo, en sus novelas saca a relucir las dificultades relacionadas con lo que podríamos llamar la supervivencia cotidiana. En este caso vemos que los personajes femeninos son un pilar fundamental para que las familias consigan salir adelante. Libertad, la madre, por supuesto, es la gran protagonista, protectora del hogar. La pequeña Angustias muestra un amor y una admiración total hacia ella. Además, parece tener una conciencia muy clara del funcionamiento de las colectividades ante la presencia del otro extranjero. Previene a sus hijos sobre cómo su comportamiento debe ser ejemplar. Asimismo, en Je peux me passer de Love, vemos que mientras los hombres estaban en el frente o encerrados, eran las mujeres las que con su astucia mantenían a flote las familias. Muchas veces, en las grandes reivindicaciones sobre el papel de la mujer en la historia, se sacan a relucir los grandes nombres de mujeres ejemplares. Sin embargo, son muchas también las figuras anónimas que con su singular aportación a sus familias y a su entorno cercano permitieron la supervivencia en momentos muy complicados y permitieron la lucha por la libertad. En este sentido, esa manera que usted tiene de describir y encumbrar a su madre es muy importante y muy representativa. Sí, claro, yo de niña no podía entender todas las circunstancias que habían llevado a mi madre en la situación en la que estaba, pero yo recuerdo, yo creo que yo misma me percibía como un soldadito que iba al lado de mi madre a defenderla por si acaso. Fíjate tú lo que podía yo haberla defendido. El caso es que yo creo que mi madre lo percibía también, me llevaba con ella. Yo estaba ahí en plan desafío diciendo a ver quién se atreve. Pero eso es cuando era niña. Además creo que se ha forjado mi voluntad de contar la historia de mi familia, viene directamente de ahí, de decirme esto merece que yo lo cuente. Esto sería como una especie de deber que me hice muy niña, que un día yo contaría la historia, ¿no? Y lo he hecho. Estoy muy contenta. Pero lo que puedo decir es que me ha tomado muchos años ser una adulta yo misma y saber lo que significa salir adelante para medir la enormidad de lo que mi madre pudo construir en aquellos años para que nosotros, los niños, nunca tuviéramos un sentimiento de que nos faltaba algo o de que alguien podía tener poder sobre nosotros. Ella era como una muralla protectora contra todo lo que la vida puede tener de malo. Y entonces me he dado cuenta, pero fíjate que era una ciudad pequeña, muy mezquina, muy así, muy nada de lo que le gustaba a mi madre, muy madrileña y muy de capital, no le gustaba en absoluto. Y en ese ambiente más bien hostil, ser una extranjera y tener que salir adelante con muy poco dinero. Cuando digo que la pobreza es un arte,
es un arte, es una creatividad cotidiana, es imaginación, es saber encontrar soluciones con otra cosa que el dinero. O sea, tiene su intríngulis, esto es un poco de latín para... y entonces me ha tomado muchos años a mí entender lo bien que lo había hecho. Incluso cuando se empeñaron ambos mis padres, pero la que más llevaba a rajatabla en principio, en que no se nos autorizaba una palabra de francés dentro de casa. Pasábamos la puerta y mi madre decía, esto es la frontera con España, así que me hablas en español o no te contesto. Y así aprendimos a hablar español, porque no había más remedio que hablar español, aunque nos resistíamos como buenos niños que quieren hacerlo todo a lo más fácil. Y me doy cuenta del tesón y el valor que le ha hecho falta a lo largo de todos estos años, y nunca se quejaba ni nada, más bien todo lo tomaba chacota, se guaseaba de los vecinos, de lo que había pasado, de todo eso. Y también una exigencia total de educación. La escuela, podéis hacer lo que queráis, pero me traéis buenas notas del colegio, por dos motivos, porque así de mayores podréis tener una situación más agradable, y también porque no quiero oír una palabra de que españolitos han hecho algo malo. Tenéis que ser más brillantes de todos, o sea que teníamos la identidad de todo el país de España en nuestros hombros pequeños, hombrecitos. Podría ser un hombre pequeño, pero tampoco. Bueno, arreglárosla con eso. Teníamos hombros de niños, o sea, pequeños, eso quiero decir. Y sí, me ha tomado años medir lo bien que lo había hecho mi madre, con alegría, cantando canciones y haciendo como si nada. Esa capacidad de cierta manera, de fingir, que es el punto común de todos los grupos dominados. Es fingir, hacer como si no te importa, no pasa nada, y estás callando lo que estás sintiendo dentro de ti, porque tienes que presentar una faz positiva y, como decíamos antes, integrable, ¿no? Y pues eso, pues yo enamorada de mi madre siempre, y lo sigo estando. Fragment de l'exil et mon pays. Il lisait le matin en sirotant les cafés quasi solides qui lui permettaient de ne pas s'endormir sur sa machine. Il lisait à midi, à l'atelier, en avalant distraitement sa gamelle pendant que les autres parlent le tiercé. Il continuait pendant le dîner à haute voix pour que maman en profite. Il ne se laissait pas de savourer, jour après jour, les joies de la liberté de la presse. C'est à cette époque que je me prends d'une affection pour les choses imprimées, qui n'a fait que croître depuis. Je suis restée troquée à l'encre d'imprimerie comme mon père l'a toujours été. Une journée sans journal et une chambre sans fenêtre. El fragmento del exilio es mi país. Leía por las mañanas mientras sorbía el café casi sólido que le permitía no quedarse dormido sobre su máquina. Leía al mediodía en el taller, mientras tragaba distraídamente su comida y los demás hablaban de fútbol o de carreras de caballos. Continuaba durante la cena en voz alta para que mamá pudiera disfrutarlo. No se cansaba de saborear, día tras día, las alegrías de la libertad de prensa. Es en esta época que desarrollé un afecto por lo impreso, que no ha dejado de crecer desde entonces. Me quedé enganchada a la tinta de imprenta como siempre lo estuvo mi padre. Un día sin periódico es una habitación sin ventana. Bien. Nos encantaría que nos hablara un poco más del lugar que ocupaba la lectura, esa pasión heredada en su familia, y también cómo ha influido ello en su carrera como escritora. Bueno, primero, la lectura era, ante todo, en mi casa, la lectura del periódico. Eso era una especie de rito, y como digo, mi padre leía en voz alta lo que le parecía interesante, mientras mi madre, como mujer de su casa que había hecho la comida y nos las ponía en la mesa, pues ella estaba trajinando todo el tiempo, y entonces mi padre le servía de radio, ¿no?
Pero lo que yo también me creía que eso existía en todas las familias es que mi padre estaba leyendo un periódico en francés, pero lo iba traduciendo en traducción simultánea, o sea que lo estaba diciendo en español. Y eso me parecía la cosa más natural del mundo. O sea, después me he dado cuenta de que no era tan natural y de que no en todas las familias se leía el periódico a diario a la hora de la comida, ¿no? Y eso te da cierta costumbre de relacionar la vida afectiva, la comida de a mediodía y todo, con además la lectura. Creo que ahí hay un vínculo. Después, mi madre leía novelas, eso sí, ella se entusiasmaba por novelas y se empeñaba en leer novelas en francés, además porque era más fácil comprarlas, porque ha habido unas épocas en las que los libros que llegaban a mi casa en español es porque las mandaba mi tío desde Madrid, mi tío que vivía en Madrid, mandaba libros. Yo me he leído muchos libros de literatura anglosajona, las he leído no en inglés, sino en español. El Oliverio Twist y cosas así, yo las leía en traducción española, pero mi tío mandaba libros más bien para nosotros y pocas novelas en español, además porque la vida literaria franquista no nos interesaba para nada. Entonces mi madre se lanzó a descubrir en francés Émile Zola y, en fin, los Victor Hugo, Emilio Zola y esos. Y claro, eso, cuando ves que tus padres... Bueno, mi madre leía en el poquito tiempo libre que le quedaba, ella tampoco le quedaba tanto, porque ella lo hacía absolutamente todo en casa. Una familia obrera con 4 hijos en los que la madre no trabaja por dinero, trabaja gratis, pues es mucho trabajo porque encima no se hacía la ropa, por si fuera poco, ¿no? Así que... mi madre practicaba mucho ese arte muy popular, yo creo, en la España de la posguerra, que es transformar una chaqueta de hombre, cuando ya se queda, en chaqueta de mujer. Cuando ya también se ha desgastado, en chaqueta de niño. Cuando ya no queda más, en pantalón corto. En fin, o sea que igual que un guiso de lentejas, se comían lentejas, al día siguiente puré de lentejas, al día de después, bueno, así se iba, no se tiraba nunca nada. Muy ecologista antes de la hora. Pero, en fin, le dejaba tiempo para leer novelas en francés y decirnos lo que le encantaba leer esas novelas. Y claro, si tú ves a tus padres leer y que les gusta y que se divierten y todo, pues tú haces lo mismo. Pero la que más leía era yo y uno de mis hermanos. O sea, no estaba muy repartido, pero así fue. Y leer el periódico... mi padre ha comprado el periódico todos los días de su vida, aparte de los que ha pasado en el hospital ya siendo mayor, y hasta el día que, estando en Madrid, a muy principios de 2015, un día no fue a comprar el periódico y me pidió a mí que lo hiciera, yo entendí que mi padre estaba muy mal y murió a los 2 días. O sea, por decir, era su perfusión cotidiana de tinta de imprimería. Fragment de Je peux me passer de l'aube. Que serions-nous de la Seconde Guerre mondiale si les nazis l'avaient gagnée? Que serions-nous du ghetto de Varsovie, des enfants d'Isieux, de la rafle du Veldiv? Que serions-nous des débarquements alliés, des sabotages ferroviaires, du parachutiste largué la nuit au-dessus d'un village inconnu, de la porteuse des courrières parcourant les chemins vicinaux à bicyclette, un message plaqué entre sa gaine et sa peau? Que serions-nous des seuls et ceux qui ouvrirent leurs portes, cachèrent les persécutés au risque de leur vie? Que serions-nous de l'héroïsme de tous ces résistants, de tous ces combattants? Rien. Si les nazis avaient gagné, on roulerait sur des boulevards Adolf Hitler, on marcherait sur des avenues Goran, on se baladerait dans des parcs Goebbels, on jouerait au foot dans des stades Himmler. Les avions atterriraient à l'aéroport Maréchal Pétain de Roissy. Il y aurait, dans le 7e arrondissement, une place de la collaboration.
et une multitude de voies publiques s'appelleraient Doriot, Laval ou Déa. On lirait sur les édifices publics, gravés à leur fin dans les marbres, la devise de l'État français. Travail, famille, patrie. Céline et Brasillac auraient fini académiciens. La contraception serait interdite et l'avortement passible de la peine de mort. Fragmento de Puedo prescindir del amanecer. Si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿qué sabríamos? ¿Qué sabríamos del gueto de Varsovia, de los niños de Icieu, de la redada del Veldiv? ¿Qué sabríamos de los desembarcos aliados, de los sabotajes ferroviarios, del paracaidista lanzado en la noche sobre un pueblo desconocido, de la mensajera que recorría los caminos rurales en bicicleta con un mensaje pegado entre su funda y su piel? ¿Qué sabríamos de aquellos que abrieron sus puertas y escondieron a los perseguidos arriesgando sus vidas? ¿Qué sabríamos sobre el heroísmo de todos esos resistentes, de todos esos combatientes? Nada. Si los nazis hubieran ganado, circularíamos por los bulevares Adolf Hitler, caminaríamos por las avenidas Göring, pasearíamos por los parques Goebbels y jugaríamos al fútbol en los estadios Himmler. Los aviones aterrizarían en el aeropuerto Marechal Pétain de Roissy. Habría en el 7º distrito una plaza de la colaboración y una multitud de calles se llamarían Doriot, Laval o Deat. Leeríamos sobre los edificios públicos grabados en oro fino, en mármol, la divisa del Estado francés: trabajo, familia, patria. Céline y Brasillac habrían terminado como académicos. La anticoncepción estaría prohibida y el aborto sujeto a pena de muerte. Este inicio de su obra, Je peux me passer de l'aube, lleno de preguntas sobre cómo habría podido ser la realidad alemana, francesa o italiana si los fascistas y los nazis hubieran ganado la guerra, es muy interesante porque todas esas cuestiones que nos pueden parecer irreales y descabelladas, como por ejemplo encontrar en Alemania un bulevar que se llame Adolf Hitler, no están en realidad tan lejos de ser posible. En España, el franquismo ganó la guerra, se vivió una dictadura de 40 años, la entrada en la democracia a través de un pacto de olvido mantuvo a muchos dirigentes franquistas en los partidos políticos y todavía hoy existen calles que rinden homenaje a la sublevación del bando franquista, como por ejemplo la calle de los Caídos de la División Azul en Madrid. Mirar con estupor una hipótesis irreal en otros países puede ayudarnos a mirar con estupor una situación real en nuestro país. En este sentido, sus novelas deben ser consideradas como novelas de la memoria. No sé si usted al escribir, al plasmar literariamente la historia de su familia, ese legado que le han dejado, siente que tiene un deber con la memoria histórica. Es poco decirlo, evidentemente, solo soy eso, solamente sirvo para eso, espero que sirve para algo, pero claro, esa increíble injusticia que sufrieron los republicanos españoles, que por todas partes donde voy en el resto del mundo se miran con admiración, realmente, y en Francia particularmente, se miran con una enorme admiración. Aquí en España ni siquiera saben, la gente cree que fueron unos excitados histéricos que ponían bombas por todo, porque esa es la imagen que se ha heredado en este país tras años y años de estar diciendo cosas que son pura mentira. Es George Orwell hecho sistemáticamente, o sea, decir lo contrario de lo que pasó y salirse así tan tranquilo de la situación, ¿no? Entonces, para mí es un escándalo permanente. Cuando un día, hace poco, en un autobús de Madrid ponía la próxima estación Cristo Rey, ahí va eso. O sea, yo me quedo congelada de indignación, pero soy la única porque para la gente es su vida cotidiana, ¿no? Entonces, sí, claro que eso espero, que poquito a poquito se vaya diciendo la verdad en este país, porque fuera de este país se ha dicho desde hace muchos años y hay muchos libros. La Guerra de España y la República Española forman parte de los acontecimientos de la historia mundial que más libros han suscitado. O sea que las cosas se saben perfectamente en todas partes, excepto aquí. Y hasta yo he notado una especie de resistencia cuando ha sido cuestión a veces de traducir mis libros al español y que le hayan contestado a mi editora, que por una vez se movía un poquito,
le han dicho, bueno, es que la gente ya en España están saturados de historias sobre la guerra, ya está bien, bla, bla, bla. O sea, el discurso fascista que ve a la apertura de las fosas como a la gente le gustan los huesecitos. O sea, el cinismo, campeonato del mundo del cinismo. Si hubiera Juegos Olímpicos del cinismo, España estaría inundada por medallas de oro, ¿no? Y claro, eso espero, la memoria como deber de nosotros que habíamos sido testigos de lo que vivieron nuestros padres o nuestros abuelos, pues ser capaces de seguir diciendo y machacando hasta que eso consiga imponerse como la verdad que es. Sí, no sé qué puede. En Madrid también había una calle Vallejo Nájera, pues hace no mucho, no sé, me parece que la han quitado, pero a lo mejor resulta que nuestro querido nuevo alcalde, el famoso bailarín Almeida, ha la vuelta a bautizar. Vallejo Nájera fue aquel médico que decidió e impuso que ser rojo, al pasar que eso de ser, la definición de rojo era todo aquel que no estaba de acuerdo con los franquistas, ¿no? Era rojo a partir de socialista incluso pálido, o sea, estos socialistas buenos, hasta los revolucionarios más trotskistas o lo que sea, todo eso eran rojos, o laicos, o que no creyeran en Dios, o en fin, todo eso. Entonces se había decretado que eso era una enfermedad mental, y fue la base ideológica sobre la que se ha basado el hecho de quitarle a las familias republicanas sus hijos, sus bebés, para dárselos a familias franquistas, que cuando se habla de este tipo de fenómeno que ha ocurrido también en Argentina, pues en Francia lo han presentado a menudo como una horrible invención de los argentinos y desafortunadamente pues ya había sido practicado en España desde muchos años cuando se empezó a practicar en Argentina. Entonces pues eso, que siga persistiendo en España ese tipo de ideología tiene que ser combatido constantemente y así lo haremos, ¿eh? Como decía, no se lo he citado en algún sitio, Neruda, que dijo, hemos perdido la guerra, pero a lo mejor resulta que al final la hemos ganado, y yo creo que sí que la hemos ganado. Bueno, por ahora. Fragment de Filles Rouges. Libertad de Ángel, ella a souri jusqu'à la prochaine escarmouche de vieux coupe insubmersible. Comme une équipe olympique portant à bout des bras la flamme qui ne doit pas s'éteindre, la tribu s'est relée auprès d'un moment. Face à un mousquetaire, un pour tout pour un, comme elle nous l'a appris. Une famille. Tant que nous veillerons sur eux, devant couler ses oreillettes, en charpie continueront de dessiner sur l'échographe du cardiologue les retours de scie à l'encre rouge. Rouge son sang, rouge son cœur. Rouge écarlate de drapeau de mon père, des oriflammes de la liberté, d'octobre 17, de février 36, de mai 68. Rouge cramoisi de la honte d'y avoir cru et de la trahison de ceux qui n'y courent jamais. Rouge carmant de la bouche pente de maman, de son sourire et de sa lumière. Rouge vermillon des multitudes dans la rue et de la solitude de l'exil. Rouge incarnate de 36 chandelles de crâne de lune et de l'embarras de linge taché. Rouge croquelicote du boléro amapola et des claveritos de mi corazón. Rouge grenadine du diabolo des apéros et des ivresses de sangria. Rouge garance de l'orgueil des vaincus, du défi, de la révolte, de la conscience intacte. Rouge framboise et pâte sablée des tartes d'harmonia, rouge grosseille de la gelée sur les tartines. Rouge cerise des chansons de lutte, du joli mois de mai, de la commune, des pendants d'oreilles que l'on s'en va de coyer en rêvant. Rouge tomate et poivron des salades sur la terrasse de la nuit madrilène, au parfum d'olive et de guitare. Rouge écrivisse des humiliations enfantines. Rouge vermeil des médailles invisibles au revers des héros clandestins. Rouge corail du désir inconnu, du grand mystère des garçons et de l'incandescence des rêves de princesses. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Qu'est-ce que j'y peux si je suis né de vous? Et je ne sais chanter que votre chanson. Si même né ici, je ne suis que de chez vous. Si je suis né la tête ailleurs, fille de votre couleur, fille de rouge. Como un equipo olímpico llevando en alto la llama que no debe apagarse,
la tribu se turna junto a mamá, al estilo de los mosqueteros, uno para todos y todos para uno, como ella nos enseñó. Una familia. Mientras estemos cuidando de ellos, sus ventrículos y aurículas hechos jirones continuarán dibujando en el ecocardiógrafo del cardiólogo sus dientes de sierra con tinta roja. Roja su sangre, rojo su corazón. Rojo escarlata de la bandera de mi padre, de las banderas de la libertad, de octubre del 17, de febrero del 36, de mayo del 68. Rojo carmesí de la vergüenza por haber creído y de la traición de aquellos que nunca creyeron. Rojo carmín de la boca pintada de mamá, de su sonrisa, de su luz. Rojo vermellón de las multitudes en la calle y de la soledad del exilio. Rojo encarnado de ver las estrellas y de la vergüenza de la ropa manchada. Rojo amapola del bolero Amapola y de los clavelitos de mi corazón. Rojo granadina del diablo de los aperitivos y de las borracheras de sangría. Rojo granza del orgullo de los vencidos, del desafío, de la rebelión, de la conciencia intacta. Rojo frambuesa y masa sablé de las tartas de armonía. Rojo grosella de la mermelada en las tostadas. Rojo cereza de las canciones de lucha, del bonito mayo francés, de la comuna, de los pendientes que l'on s'en va de cueillir en revent. Rojo tomate y pimiento de las ensaladas en la terraza de la noche madrileña, con aromas de aceituna y guitarra. Rojo de langosta de las humillaciones infantiles. Rojo de coral del deseo desconocido, del gran misterio de los chicos y de la incandescencia de los sueños de princesa. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Qué puedo hacer si nací de vosotros y solo sé cantar vuestra canción? Si, incluso nacida aquí, soy solo de vosotros. Si nací con la cabeza en otro lugar, hija de vuestro color, hija de rojo. En esta novela, Fille de Rouge, encontramos a la pequeña Angustias que debe lidiar con ese sentimiento de encontrarse siempre fuera de lugar, de no encajar con la facilidad que lo hacen los demás y que, al contrario de las otras compañeras de buenas familias o incluso de su amiga Claire, que si bien se rebela contra la buena sociedad y el qué dirán, lo hace por pura elección, Angustias no tiene esa posibilidad. Ella misma señala que otros han elegido por ella. Sin embargo, dentro de esa dificultad y de ese deseo interno que a veces incluso la avergüenza, no deja de reivindicar la dignidad de su familia. Sus compañeras no lo pueden comprender porque para ellas la República es algo que les viene dado. Sus familias no han tenido que luchar por ella y ese status quo las lleva a asociar el valor con el dinero y con las posesiones. Pero si los Alcalá son considerados como unos perdedores es por pura ignorancia y por un sistema de valores basado en el consumo y las apariencias. En realidad son héroes que se arriesgaron y se batieron por lo que era justo. En este sentido, ese precioso final en el que encontramos una oda al significado de ser un rojo parece constituirse como una respuesta tajante a esa sociedad que limita el valor de la gente a su posición laboral y una reivindicación de esa identidad, ser un rojo, ser una hija de rojos que por desmemoria histórica ha sido distorsionada y manipulada. Sí, bueno, el hecho de no reconocer como valedera la definición de rojo de los franquistas, sin embargo, la he utilizado yo para definirnos de la misma manera que se le da la vuelta a... Yo he formado parte de un movimiento feminismo que se llamaba perras guardianas, ¿no? Perras guardianas. Es decir, que si tú coges un insulto y lo utilizas en tu beneficio, le das la vuelta y lo anulas, como los negros norteamericanos en la época de los Black Panthers y todo eso se llamaban a ellos mismos nigger, que es la palabra más obscena que puede existir en Estados Unidos, pero utilizándolo ellos, que eran la cible, la diana, gracias, que eran la diana del insulto, pues le das la vuelta y devuelves la flecha, ¿no? Utilizas lo famoso del arte marcial, que es utilizar la fuerza del enemigo contra él. Y entonces, pues coger la palabra rojo y decir sí, que soy hija de rojos y roja yo misma, y a mucha honra, me parece una manera de darle la vuelta al insulto, a lo que fue un delito y lo que te hacía merecer la muerte bajo el franquismo, y decir ser roja es mi orgullo.
Y también el hecho de asumir ser la hija de mi familia en un océano de gente diferente y que se tomaba la República como una cosa natural caída de los árboles, pues no había lugar en mi vida para lo que conocen muchos adolescentes, que es la rebelión contra sus padres. En mi casa no ha habido eso no podía existir. No te podías rebelar contra gente como mis padres. Era, en mi parecer, la cosa más imposible del mundo. Era todo lo contrario, ¿no? Había que estar erguida en su defensa y nunca considerar que, aunque como en todas las familias teníamos reivindicación de autonomía y de libertad y todo eso, que han tenido sus conflictos y tal, pero que nunca se han materializado con hostilidad antipadres, como yo veía en muchas de mis amigas y muchos de mis amigos. Eso no ha existido en nuestra familia y también era el resultado de la presión ideológica de mi madre, que decía que teníamos que mantenernos siempre muy unidos porque éramos únicos en un país diferente y todo eso, que éramos la única entidad fiable, éramos hermanas, hermanos, padres y hijos, era lo único. Y eso lo hemos tenido como una realidad a tocateja y la seguimos teniendo ahora que ya no están mis padres, ninguno de los dos. Pues eso, Roja. Muchísimas gracias por la lectura, Isabel Alonso, por compartir con nosotros su experiencia y su conocimiento. Vamos a dejar ahora un espacio para las preguntas o para cualquier comentario que se quiera hacer tanto aquí como en casa. La primera es la que duele, ¿eh? Ahí se ha levantado una mano, otra mano. Pues si podéis pasar el micrófono, por favor. Buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí. Yo soy la prima de Isabel. Hola, prima. Y acabo de comprender efectivamente la diferencia que ha habido entre tu educación y la mía. Es una maravilla. Yo cuando conocí a tu mamá, una vez que vinisteis a pasar el verano en Madrid, conocí a tu mamá y os conocí a todos. Y cuando os fuisteis, tu mamá estaba muy triste. Sí, muy triste conmigo. Oh. Sí, y me dijo, mira, nosotros vivimos todos en 2 habitaciones nada más. Si mi casa fuese un poquitín más grande, te vendrías conmigo ahora. Quería llevarme con vosotros. Y ahora comprendo por qué me dijo eso. No sé con quién habló, con mi madre seguramente. Y siempre he guardado de tu mamá lo que hizo por mí, porque eso no puedes saber lo que contó por mí en mi propia educación y lo que me sirvió luego para continuar creciendo. Gracias, Isabel. De nada. Bueno, mi prima Hortensita, la primera nieta de la familia de mi padre, quería decir, gracias por tu testimonio, pero quiero afirmar una cosa, que mi libro es mi libro y nuestra vida es nuestra vida, o sea que no deseo mantener mucho, pero no me extraña que mi madre te dijera eso, porque yo he vivido también en la ilusión, en la percepción equivocada de que todas las madres eran como la mía. Y claro, no, todas las madres no son como la mía, y por eso digo que me tomó años entender la tarea increíble que mi madre llevó a cabo en medio hostil, y su capacidad de ver a la gente que necesitaba pues ayuda o solidaridad o compasión o lo que fuera,
porque en mi casa se acogían a niños que sus padres habían tenido un accidente y entonces había que cuidarlos y entonces nos metía a todos en 2 camas para que pudieran estar y cosas así. Pero eso son cosas que eran muy... En los medios españoles en Francia, que todos eran refugiados o políticos o económicos, y mis padres eran los que eran realmente políticos. Diría que su exilio era después del decenio de los 40, porque hubo la guerra y, como mi madre siempre decía, la guerra fue mala, la posguerra fue mucho peor. Y entonces ellos habían vivido esos 10 años de dictadura antes de irse a Francia, y eso era una diferencia enorme cuando se encontraron con los españoles que habían pasado la frontera en el 39 y no habían conocido la dictadura, por definición, puesto que no habían vuelto a la España franquista. Y eso hacía una enorme diferencia entre mis padres, eran los únicos en el pueblo donde vivíamos, entre los que habían pasado la frontera en 39 y los que habían llegado después, en los años 60, a raíz de la miseria económica franquista, ¿no? Y ahí estaban mis padres únicos, con sus principios y sus vivencias bajo la dictadura, y eso hacía una identidad muy, muy particular de mi familia allí en el pequeño y nebloso pueblo de Borgoña, donde nos tocó vivir. Se nota que la quiero a esa ciudad, ¿verdad? Gracias, Hortensia. Había aquí una. Gracias, Maxim. A ver cómo la planteo. Si durante el franquismo, la guerra civil, hubiera unos vencidos y unos vencedores, que la historia nos lo dice así y realmente fue así, si usted cree que la memoria histórica puede no revertir el discurso, pero sí que ahora los vencidos sean los vencedores y que esas políticas e ideales que estaban en España antes del franquismo podrían estar ahora, y qué rol juega la literatura para preparar a la sociedad para que esa memoria histórica realmente llegue. Y si cree usted también que los más media, la televisión, por ejemplo, tiene el deber de dar voz al compromiso intelectual de los escritores y las escritoras, y eso. Bueno, la literatura como expresión artística es lo que deja una huella. Lo único que deja una cultura, cuando una cultura desaparece, ¿qué queda de ella? No quedan las batallas, queda la expresión artística, que sean los frescos murales o lo que sea, pero queda la expresión artística. La literatura, pues, es la que marca, la que dice, la que revela, la que permite no olvidar, la que permite entender, y lo hace de la manera más indolora, voy a decir. O sea, la literatura tiene que ser ficción, la ficción siendo, como decía Jorge Semprún, entre otros, la única manera de decir la verdad, porque lo que se tiene que buscar es la verdad. Entonces está la verdad histórica de los hechos, eso es como la ciencia, hay un hecho y ese hecho ha existido y ya está, es una constatación. Pero después está también la manera de interpretar, está la luz que se le echa, y eso es el deber de los que escriben, de los que escribimos. Y eso es lo que va a permitir que se pueda percibir lo que fue y que ya no es, o sea, que ya no existe. Y si no hay alguien que recoge esos hechos así dispersos para volverlos, para ponerles carne, y si no les hace alguien con quien se identifica la gente, se identifica el lector, entonces eso de verdad se muere. Pero mientras alguien habla de ello, eso no ha muerto. Y eso es lo que significa. Ahora, los más media, con su deber de educación, pues claro, pero como se puede ver, está o el dinero o la cultura, parece que se van dando de frente, porque si estás buscando la audiencia máxima, pues estás buscando otra cosa que el hecho de elevar a la gente. Y eso existe el problema aquí, supongo, pero en Francia existe mucho, ya que todos los medios de comunicación, de más en más, pertenecen a multimillonarios que tienen su interés propio, que no tienen ningún punto común con el de la colectividad. ¿Sí?
Yo tengo una pregunta que es también un comentario. En Francia eres muy conocida por ser graciosa, divertida. Aparte de tus libros, quiero decir que son muy profundos, pero en Francia la gente que no lee a lo mejor te conoce porque has salido mucho en televisión y eres divertida, ¿sabes? Y la pregunta que Gracias. Y la pregunta que tengo es cómo, con la carga que tenías en los hombritos de niña, en esta familia, que se leía el periódico cada día, que estabas en medio de los conceptos de lo que es la democracia, lo que es ser extranjero, toda esta carga que tenías en los hombritos, ¿de dónde sacaste el sentido del humor? O sea, ¿de dónde te ha venido este recurso íntimo que te ha llevado a tan lejos, ¿no? ¿Es la pregunta? Sí. Pues mira, propia educación. Propia educación es que en mi casa nos reíamos mucho porque mis padres tenían mucho sentido del humor, pero no solo mis padres, toda mi familia. Nos reíamos mucho. Y es una actitud en la vida, porque mucho sentido del humor se desarrolla cuando no se puede hacer otra cosa. Se habla mucho del humor judío, pero ¿qué es el humor judío sino la capacidad de resistir frente a un entorno hostil permanente? Pues te ríes y se reían hasta en los campos de concentración, se reían, hacían bromas, muy a menudo relacionadas con la comida, hay que decirlo, que es lo que más faltaba, ¿no? Pero yo creo que el sentido del humor es la única escapatoria y la manera de conservar su dignidad, y mientras más te ríes, menos poder tienen sobre ti. Y yo diría que en los programas de tele pues me sentía yo muy a gusto porque una vez más era diferente a todos los demás y no estaba en mi lugar, con lo cual totalmente familiar. Era una manera de ser, pues sí, diferente de los demás, pero muy a gusto en el hecho de reírme y de hacer reír a los demás y de reírme yo misma. Pero eso es una cosa que los niños pequeños, si están en un entorno de gente que sabe bromear y tiene sentido del humor, los niños muy pequeños ya se ríen a su nivel y con su propio sentido del humor, pero los niños muy pequeñitos son capaces del humor. O sea, creo que es una tendencia natural del ser humano de tomarse las cosas a chacota. Y también yo creo que es una consecuencia de que tú llegas al mundo y hay un montón, un sinfín de cosas que ya están organizadas. Ya existen. Y algunas te parecen normales y otras te parecen un disparate. ¿Y por qué eso es así? Y si no tienes sentido del humor, si no tienes capacidad de distanciarte, porque el humor es distancia, entonces no lo puedes aguantar. Es la única manera de aguantar la adversidad y de aguantar lo que no es aceptable. O sea, no es por aceptarlo, sino por permitir vivir con ello. No sé si es muy claro lo que acabo de decir, pero imagino que cada uno puede relacionarlo con lo suyo. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Yo quería hacer dos preguntitas, espero no extenderme porque lo importante es que hable usted. Que yo sepa, Fille de Rouge no está traducido al español, que si no me equivoco, y me ha gustado que lo hayan traducido como hijo de rojos, porque el francés con esa E al final de Rouge permite entenderlo como hijo de rojo y hija de roja también. Y ha hablado usted de esos dos mundos, el mundo de la casa, que era un mundo en español, del mundo de fuera, que era un mundo en francés, y bueno, por los roles clásicos de género, entiendo que en casa usted pasó más tiempo con su madre. Y quería preguntarle, en primer lugar, ¿qué rol tuvo su madre como transmisora de los ideales republicanos, de ciertas ideas de lo que fue el pasado? Y, por otro lado, quería preguntarle, a propósito del uso ejemplar que se puede realizar con la memoria, porque usted, al final de Fille de Rouge, habla de, bueno, en la narradora del libro está diciendo que la madre, que Libertad, está viendo la televisión y está viendo como refugiadas, y claro, ahora lamentablemente estamos viendo imágenes en el Sáhara Occidental, en Gaza, etcétera, de refugiados, de refugiadas que escapan de la barbarie, y claro, que se veía identificada, se veía reflejada, porque decía, los refugiados de ayer
pueden ser perfectamente los refugiados de hoy. Entonces, ¿qué consideración tiene usted también a propósito de la memoria, si no solamente es rememorar cosas del pasado, sino que también sirve para aplicar, tiene una aplicación en el presente y en el futuro inmediato y más lejano? Gracias. De nada. Ahí he oído yo 40 preguntas, creo, pero voy a hacer una selección. Es que soy cerruvedista y... Sí. Entonces, yo si veo en las noticias, veo una imagen de refugiados, de inmigrantes, de todo eso, cada uno de ellos soy yo. Porque para eso sirve el pasado. Si no conoces el pasado, el conocimiento del pasado te sirve para entender el presente y preparar el futuro. Si no tienes ese instrumento de saber que eso ya ha ocurrido y que si no ponemos atención va a seguir ocurriendo y que tenemos que luchar contra ello, entonces no ha servido para nada y no sirve para nada, nada. Claro que en la memoria de lo que ocurrió podemos tener la fuerza y los argumentos para luchar contra lo que pasa. Por ejemplo, en Francia hay una imagen del emigrante como de, bueno, aquí también supongo, como de un peligroso delincuente, violador supuesto y todo eso, que se le dio exactamente la misma reputación a los republicanos españoles que pasaron la frontera en 1939 y que la prensa de extrema derecha seguía tratando de la misma manera que Trump define a los mexicanos, o sea, delincuentes, ladrones y violadores. Así se definía a los españoles y cuando se ve hoy en día todos los migrantes y todo eso, la gente no entiende que esa gente que se ve son solo eso, gente que en su país tenía un estatuto, un oficio, una vida, una familia, una razón de existir y que las circunstancias de la vida han empujado a tener que salirse de su país y de su entorno. Y acogerlos como se les acoge es una de las mayores vergüenzas que pueden haber en la Europa de hoy. Me da vergüenza, se me cae la cara de vergüenza. Y más todavía que en Francia, que siempre ha sido tierra de inmigración y siempre han habido imbéciles para insultar a los que venían de fuera, cuando toda la prosperidad de Francia se debe precisamente al hecho de que es un cruce de culturas y un aluvión de inmigración permanente desde hace siglos, pero España, que ha logrado de manera asombrosa y gracias a Europa y al dinero que le dio a España cuando hizo falta, convertirse de tierra de emigración a tierra de inmigración atractiva para gente que hoy en día vienen a buscar un poquito de bienestar desde América del Sur o Filipinas o qué sé yo, que hoy en día yo haya oído decir acerca de los marroquíes que vienen a trabajar a la huerta de Alicante a recoger tomates y pimientos y que se les trate como se ha tratado a los españoles que en los años 60 iban a recoger uvas cerca de Perpiñán, me parece la cosa más bochornosa que he oído en mi vida. Y me he estado enfrentando un sinfín de veces en la playa, al sol y con la loción para ponerse morena, pero no demasiado. Morena sí, cáncer no. Pues enfrentarme con eso porque oía gente hablar de los marroquíes en términos súper insultantes. Y yo les decía, oye, pero tú no me has contado el otro día que cuando eras adolescente tus padres fueron a Francia a las vendimias, entonces, y a ti te llamaban español de merde, ¿y qué estás haciendo ahora? Me parece poco cristiano, eso he dicho, porque hay que aprovechar las ocasiones. Y solamente quería añadir una cosita sobre el color rojo que he querido significar en Fille de Rouge, porque es la época que coincide con la aparición de la sangre de la regla. Y cuando eres una chica, por mucho que digan ahora los transgéneros, que una mujer trans es una mujer, no del todo. Entonces, esa experiencia de la sangre que heredas de tu madre, que ella misma la heredó de su abuela, esa sangre de la maternidad que yo rechazaba mucho y lo he demostrado, pero que era esa herencia que es la sangre de la vida, por oposición a la sangre de la muerte, que es la de la guerra, me parecía una manera bonita de definir cuál es nuestro estatuto a nosotras de las mujeres. Somos las que transmitimos la vida a través de la sangre, la única sangre que no viene de una herida, sino de la capacidad del cuerpo femenino de transmitir la vida, y me parece la cosa más bonita del mundo, aunque sea súper molesta cuando se presenta. Y me parecía interesante eso, la sangre de la guerra
y la sangre de la madre, hacer la oposición entre las dos. Por eso elegí el título de Gilles de Rouge, que en francés suena totalmente como hija de rojo español, de republicano español, pero que para mí tenía también ese significado. Muchas gracias. Vale. Bueno, muchas gracias. Yo estoy muy emocionada. Como decía antes, ¿no? por este encuentro, porque esté aquí Isabel, porque estamos en el mes de la República, ¿no? Y porque creo que esto en el ámbito académico y en el ámbito académico creo que es novedoso, creo que como que da sentido para mí al trabajo que estamos haciendo, que últimamente casi que el sentido solo lo veía cuando llego a mi casa del campo, riego un árbol que tiene las hojas pochas y a los 5 minutos de repente. Y entonces la vertiente política de este trabajo académico que estamos haciendo me parece muy importante y nada, y estoy la verdad que muy contenta de estar aquí en Valencia. Y como la lengua y como la literatura es política, ¿no? La traducción también es política. Y me pregunto qué sucede con estas obras que no están siendo traducidas al español, ¿no? De la misma manera que han tardado tanto en traducirse, no Jorge Semprún, que es el privilegiado del grupo de los exiliados españoles en Francia, ¿no? Pero quedan muchas obras por traducir de Michel del Castillo. Es verdad que se ha llevado un trabajo muy concienzudo, ¿no? en los últimos años por Cabaret Voltaire, de la traducción de Agustín Gómez Arcos, ¿no? Adelaide Blasquez, que todavía sigue sin traducirse, salvo una de sus novelas. Y yo he estado indagando, y era una de las preguntas que tenía, es si sus novelas se han traducido al español, y sobre todo esta saga de los Alcalá, ¿no? Me decían por aquí que le preguntaron, creo, ayer, y parece ser que no. Entonces, bueno, ¿cómo encuadramos esto, ¿no? Porque al final la traducción es una vía de retorno de todos esos exiliados que no pudieron regresar. Es una forma de rehabilitación de la memoria histórica, ¿no? ¿Qué pasa con el gobierno, qué pasa con las instituciones culturales españolas para que esa obra, al margen de, porque antes decía, es que mi editora dice que en España ya la gente está harta de la novela, pero es que vosotros contáis otra guerra civil, otra realidad, o sea, no son las novelas que se publican en España escritas por escritores que, bueno, a lo mejor tenían algún ascendiente que tuvo que ver con el bando republicano o no, y que han escrito, ¿no? Una novela histórica. Hay, bueno, Almudena Grandes también, ¿no? Más emocional, pero las novelas de los niños de la guerra, de los hijos y de las hijas y las nietas de los exiliados, aportan una perspectiva diferente, y eso no se está leyendo en España. Si estás tratando de convencerme a mí, está hecho. Pero, como no soy la potencia decisional, me empieza a doler la mandíbula de hablar español, ¿sabes? Como no soy yo quien decido, entonces, ¿qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo? Que se publicara y hacer promoción e ir por ahí de parranda, de pueblo en pueblo, diciendo lo mucho que me gusta que me inviten. Muchas gracias a todos para hablar de eso, ¿no? Pero cuando mi editora ha ido a la feria de Frankfurt y a la de Barcelona, que creo que hay una feria no feria del libro, sino la reunión de editores y publicantes y todo, pues no es que le haya puesto mucho tesón la mujer, tampoco, sería una mentira, pero tampoco hemos encontrado entusiasmo. Eso haría falta que alguien decida que hay que hacerlo, alguien que tenga más contactos que yo aquí en el ambiente español. Tengo amigas que se han traducido sus libros que no tienen nada que ver, y a ellas sí y a mí no. O sea, me entra paranoia republicana. Así que no sé qué decir, me encantaría, claro que sí. Así que si queréis, esta tarde hacemos una manifestación por el centro y decimos, traducción, ya.
Había otra mano por ahí al fondo, sí. Había otra mano, digo, hay manos. Mi lugar. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una pregunta un poco más personal con respecto a la situación actual en Francia. Yo llegué a Francia hace 3-4 años. Obviamente también he tenido que hacer la integración con respecto al idioma, con respecto a mi acento, porque obviamente es verdad que se nota. Yo trabajo en una escuela, entonces tengo mucho contacto con los niños que vienen de refugiados. Y mi pregunta es, hoy en día en Francia es muy fácil rechazar la integración francesa, independientemente de cualquier país en el que se venga. Yo creo que el hecho de integrarse también es importante, también nos hace crecer como personas y nos hace acercarnos un poco más a este lugar donde probablemente vivamos más. Actualmente en Francia se empieza a ver muchos problemas con las personas inmigrantes porque justo rechazan esta integración, ¿no? Entonces yo quisiera saber cuál es vuestro punto de vista con respecto a esta situación actual. Vamos a ver, hay muchas cosas. La cuestión de la integración es muy importante, una cosa que es lo que mis padres entendieron y que mucha gente no entiende, y es que como extranjero y como niño extranjero, mientras más cultivas tu origen, más base tienes para convertirte en un ciudadano positivo del país en el que llegas. O sea, te vas a solidificar en tus raíces para poder ser un ciudadano. Si creces pensando que vienes de un país de mierda, menospreciado, que nunca ha hecho nada, y estoy refiriéndome ahora muy claramente a todo lo que es África del Norte y África subsahariana, entonces vas a crecer con una especie de complejo de ti mismo, con una baja de tu self-esteem, autoestima, y entonces eso le va a dejar terreno libre a todos aquellos que tienen un proyecto político muy claro y antifrancés, puesto que hablamos de Francia. Estamos hablando claramente de los integristas islámicos, claramente. Y entonces yo siempre parto del principio que el día que en Francia se aprenda el árabe en las escuelas, que los niños árabes aprendan a ser orgullosos de lo que son, de la cultura árabe, de lo mucho que han hecho en los países árabes, de todo lo que han inventado, descubierto, en fin, una cosa que te valora y que te enseña de que ser árabe es una cosa buena, es una cosa positiva y es una cosa que te construye como un mejor ciudadano. Entonces yo creo que los propósitos absolutamente violentos y asquerosos de los que llevan años y años instalándose en las grietas de la integración. Es decir, que no se puede declarar al mismo tiempo que todos son bienvenidos bajo la bandera de la República, liberté, égalité, fraternité, y al mismo tiempo estarlos maltratando al cotidiano por toda un arsenal de vejaciones de todos los estilos. Entonces, mientras no se haya luchado contra eso, no hay que contar sobre los niños que crecen de esa manera para después ser ciudadanos ejemplares de una sociedad que los ha rechazado. Hay que empezar, los problemas se resuelven al principio, en las causas,
no en las consecuencias. Es como en medicina, ¿no? Si estás solamente cuidando de los síntomas, pues no curas a nadie. Entonces, si esto se hubiera hecho, y si se hubiera hecho en todas las familias, en vez de que los niños árabes no aprendan su lengua, no le contesten en árabe a sus padres o abuelos cuando les hablen, sino que se les obliga a contestar en árabe y que se les enseñe poemas, canciones, todo lo que es la cultura, entonces esos niños llegan al colegio y aprenden algo nuevo, algo limpio, algo de los que son perfectamente capaces de aceptar el doble mensaje como lo he hecho yo. Mi madre siempre decía, bueno, es que si yo os enseño francés vais a aprender mi acento. Entonces lo que yo os voy a enseñar es español, así no tengo acento. Y en cambio el francés perfecto lo vais a aprender pues en el cole, que para eso sirve, ¿no? Pues esto es lo que no se ha hecho en Francia. Y un presidente como Nicolas Sarkozy, el cerebro del siglo, una buena persona bien conocida, él es de origen húngara, no tiene ni idea de lo que es la cultura húngara. A él no le han criado nunca teniendo esa conciencia. Y él fue hasta declarar que si queremos integrar a los niños árabes, tiene que ser a raíz de que no cortarles totalmente las raíces. Pues en eso yo lo declaro culpable, indirectamente, pero culpable, de todo el problema que hay hoy en día y que yo no voy a callar porque no hay que decirlo, pues de toda esa delincuencia y todos esos jovencillos desesperados que hay que entender lo que es un chico de 20 o 25 años nacido en Francia y que se siente preparado, de acuerdo, para morir, para defender unas ideas. ¿Hasta qué punto de desesperación y de autodestrucción hay que llegar para llegar a esa edad que es la de todas las esperanzas y todo lo más bonito de la vida y estar de acuerdo para explotarse, ponerse un cinturón de explosivos? ¿Y cómo se le puede acusar a ellos? O sea, los culpables siempre son los adultos, nunca son los niños, ni los jóvenes. Entonces, si hiciéramos eso, o sea, lo que yo llamo integración es coger a los que llegan a Francia y entonces su llegada a Francia no es el final del proceso, es el principio. A partir de ahí hay que enseñarles lo que es ser francés, la cultura francesa y el valoramiento de su cultura de origen. Sin eso no se puede hacer nada. Y por eso estamos hoy en día en un país en el que se le echa la culpa a los inmigrados de todas las taras de la sociedad francesa que no hemos sabido resolver en los 40 últimos años. Y digo 40 últimos años, ¿eh? No son solo la derecha, también la izquierda. No lo hemos hecho mejor. Ahí va eso. No sé si hay alguna pregunta más o en casa. Aquí. Vale, pues vamos a cerrar este encuentro literario que creo que ha sido muy enriquecedor para todos nosotros y nosotras. De hecho, nos hemos incluso emocionados. He visto las lágrimas en los ojos. Vuelvo a agradecerle a Isabel Alonso su presencia. De verdad, nos has hecho un regalo increíble y espero que esto sea un comienzo y que podamos seguir manteniendo la relación y seguir haciendo conexiones y perpetuando esa memoria tan importante, tan valiosa que tenemos que cuidar y que conservar. Cuando queráis. A mí me invitan, yo voy. Y ya encontraré algo que contaros, ¿no? Ahora lo que pasa es que tengo que escribir mucho porque le faltan, en la encía de mi obra, que empezó con la historia de mi padre, falta la historia de mi madre y la historia del encuentro entre mi padre y mi madre. Que eso, como ya es una novela que solo hay que bajarse a recogerla porque ya existe de manera tan romanesca que no te lo crees, que desde luego hay que vivir en tiempos revueltos como fue la posguerra, para presenciar datos tan increíblemente. Parece Alejandro Dumas escribió la historia del encuentro de mis padres, yo creo. Y entonces yo soy la reencarnación de ese. Bueno, un poco pretencioso esto, pero...